Jesús te ama, mi hermano, Jesús te ama, mi amigo. Hoy quiero contarte lo que me ha sucedido. Me encontraba en el hospital a las 3 de la madrugada y se acerca una vieja amiga, una persona que trabaja en el hospital, y me hacía referencia, hablando de su vida. Tenía la necesidad de contarle a alguien de lo que le pasaba, de lo que le estaba pasando en su vida. Y bueno, y en conclusión, la vida de ella no era fácil. Se sentía que los hijos no la querían, se sentía que el marido no la quería, que el mundo en sí estaba confabulado contra ella. Y de esta manera me dio la oportunidad de contarles sobre Jesús, de tal vez con mi escasa sabiduría, de decirle que en Jesús yo y mi familia habíamos encontrado una solución a los problemas, porque nadie está ajeno a los problemas, porque nadie, cuando está fuera de la presencia del Señor, nadie tiene una vida plena, una vida feliz. Y yo le contaba justamente eso, que el Señor había hecho grandes cosas, y ella, al conocerme desde muy chico, porque concurrimos a la iglesia, a la escuela juntos, y después nos dejamos de ver por circunstancias de la vida, fuimos muy amigos, y sabía sobre mi vida, sabía sobre mi pasado. Y cuando yo le contaba lo que era mi familia, lo que era yo, lo que había dejado, cómo había cambiado, cómo el Señor me había cambiado, cómo había encontrado paz y tranquilidad en mi vida, más allá, digo, problemas tenemos todos, problemas económicos o no, pero ya no me afligían, que el Señor había cambiado a mi señora, que el Señor había cambiado a mis hijos. Le contaba de esta manera y le predicaba, por así llamarlo, y sí, no negaba la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y ella se asombraba porque, seguro, al conocerme de mucho tiempo, ella sabía lo que yo había sido en mi pasado, en mi viejo yo. Y que bueno, y que yo le comentaba que estaba en una búsqueda de la salvación, en una búsqueda de la perfección. Que si bien no soy un hombre perfecto, porque soy un ser humano, soy un hombre, tengo, tal vez, según mi señora, está mal que yo lo diga, pero creo que tengo muchas virtudes, como también tendré muchos defectos, pero en el Señor, buscando la presencia del Señor en mi vida, en mi hogar, sé que voy corrigiéndome, que voy escalando en la fe, porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ni bien, no creo, sé, tengo la seguridad, tengo la certeza que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la única verdad, el único camino a la salvación, que en Él encuentro descanso, que solamente en Jesús mi carga, mis problemas se hacen livianos, se hacen soportables, y encuentro la solución, porque los miro de otra manera, miro la vida de otra manera, no la miro como tal vez el mundo la mira, la miro como tú la miras, positivamente, la miro confiando que el Señor obra en mi vida y que Él es mi ayudador. Y le hacía referencia a esta mujer que en sí su vida, por lo que me contaba, era un calvario. Inclusive me contaba que el marido era violento, y yo le contaba que para el Señor no hay imposible, que en el Señor está haciendo milagro hoy día. Y ella me decía que había concurrido a ciertas iglesias, por así llamarlas, con
diferente doctrina a la que yo practicaba o a la que yo creía, y yo le decía que la verdadera doctrina está en Jesús, el verdadero evangelio es el evangelio del reino de Dios, y que lo encontramos únicamente en la Biblia, que lo encontramos únicamente en ese libro que es la palabra de Dios, que se llama la Biblia. Ahí encontramos la única verdad. Y le decía que la Biblia, leyéndola, uno se va dando cuenta de un montón de cosas, se va dando cuenta de lo cuán equivocado estaba y lo solo que me encontraba, batallando con el mundo. Y yo le decía que no era casualidad que estuviera hablando con ella, no era casualidad que yo estuviera a esa hora en ese lugar, en el hospital, cuando ella sale a recrearse afuera a esa hora, digo, en 5 minutos. Y no era casualidad, que el Señor me la había presentado, que el Señor la había puesto allí, y el Señor me había puesto allí, no lo dudo, porque si no es prácticamente imposible que la haya encontrado. Pero yo le decía que creyendo en el Señor, creyendo en Jesús, su carga iba a ser alivianada, depositando en Jesús nuestros problemas, presentándoselo a Dios a través de Jesús, porque Jesús, te vuelvo a repetir, es el único camino. En el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús es el único camino para llegar al Padre. Amén. Y yo le contaba que, bueno, como en mi vida habían pasado milagros, en mi vida, bueno, el viejo yo había muerto y había nacido de vuelta a través del bautismo, que el Señor me había ungido por el Espíritu Santo, como te ha ungido a ti, como el Señor sé que ha cambiado tu vida, y si tal vez no se ha reflejado la gloria de Dios en tu vida con el milagro que tú estás esperando, con la dificultad que te batalla y te tira para atrás y hace que tu fe disminuya, es por ciertas cosas que por condición de ser seres humanos suelen sucedernos, como dudas, el pero, sí, pero si hago esto, pero si voy allá, pero el pero es una herramienta, como digo, y es donde nace la duda, el pero yo le hacía referencia a Lucas 8, capítulo 8, versículo 43, de la mujer, que es un capítulo que es muy conocido en la Biblia, que sé que tú lo sabes, de la mujer de flujo de sangre. ¿Te acuerdas? La mujer que padecía hacía 15 años un sangrado, y eso obviamente no le dejaba, supongo que a las mujeres, si tienen mucho sangrado, la debilita, la pone de mal humor, más allá debe doler, pienso yo, tantos años sangrando. No soy médico, digo, no sé cuáles son las secuelas, pero digo, no debe ser nada lindo sangrar durante 15 años. Bueno, y dice que esta mujer, Jesús iba caminando, y dice que la multitud se agolpaba, que era casi imposible caminar, y dice que los discípulos abrían paso para que el Señor pasara. Dice la palabra de Dios que había una mujer que padecía de flujo de sangre hace 15 años, y ella en su corazón decía, si lograra llegar, si lograra tocarlo, Él me librará de este mal, Él me librará de este tormento, porque la vida de ella, como te digo, y creo que tú estás pensando lo mismo que yo, que 15 años de flujo de sangre es mucho tiempo y el cuerpo no es el mismo, ¿no? El estado de ánimo tampoco, y ella no dudaba, ella sabía
su corazón, tenía la certeza en su corazón que si tocaba el manto del Hijo de Dios, no solamente de Jesús, de un hombre que iba caminando, sino que ese hombre que iba caminando, que la gente se agolpaba, era el Hijo de Dios, era Jesús de Nazaret, el ungido, aquel que nos ha redimido del pecado a través de su muerte en la cruz, y como sabemos bajó al infierno, a las tinieblas, para vencer la muerte, para que nosotros tengamos vida en Él, que tengamos una oportunidad en Él. Yo le decía a esta amiga que esta mujer que se imaginara sus problemas, que es imposible llegar a la felicidad, es casi imposible porque hay obstáculos, hay cosas que no te dejan llegar, que no te dejan librarte, hay cadenas que te atan, hay, no sé, imagínate que esa gran multitud que rodeaba a Jesús son los problemas mayores que puedes atravesar en esta vida, y que no te dejan alcanzar a Jesús, que no te dejan alcanzar la bendición del Señor, que plantan dudas, que plantan peros en tu corazón, que los problemas que te alejan del Señor, porque somos seres humanos y problemas tenemos, y bueno, pero sabemos y confiamos y creemos y tenemos la certeza, no solamente confiamos, sino que sabemos que en el Señor tenemos la solución, que en Jesús encontramos la solución, y que si nuestra carga es pesada, si los problemas son pesados, si nuestro ambiente es insoportable o es difícil de vivir en las condiciones que vivimos, el Señor lo hace más liviano, el Señor lo hace más agradable, hermano. El Señor nos libra del peso, nos libra de esa angustia que tenemos en nuestro corazón por las batallas que luchamos día a día con este mundo, porque tenemos que vivir aquí, pero tenemos una misión, tenemos un propósito. Y yo decía que esta mujer se había abierto camino donde prácticamente era imposible, porque había una contención, un muro de hombres y de mujeres que querían tocar a Jesús y que lo tocaban tal vez, pero no recibían. ¿Por qué tocaban? Porque Jesús había hecho sanaciones y sabían que Jesús era milagroso, pero tal vez no tenían la certeza. Por eso tal vez toda esa gente que lo golpeaba, que lo acompañaba a Jesús, tocándolo, empujándolo, tal vez querían recibir un milagro y no podían porque faltaba algo. Faltaba la fe. Dice que cuando esta mujer que padeció de 15 años el flujo de sangre tocó el manto de Jesús, inmediatamente el flujo de sangre, la pérdida de sangre desapareció, fue sanada al instante. Y dice que el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: Señor, si la gente te toca, te aprieta, yo me imagino que le habrán dicho: no nos deja caminar, es insoportable, no se puede. Y él dijo: no, salió poder de mí, alguien me tocó. Y la mujer dice que se postró a los pies del Señor, dice la palabra, se postró a los pies del Señor y humillada, avergonzada tal vez por haber tocado el manto de Jesús sin autorización, sin permiso, sin decirle, pero ella tenía la certeza que era el Hijo de Dios. Ella tenía ella sabía que se tocaba únicamente el manto, que si solamente lo podía tocar, Él iba a hacer el milagro, porque Dios es misericordioso. Jesús y Dios es misericordioso, tal es así que mandó que se presentó a la tierra como Jesús, y Él se sacrificó por nosotros. Él fue el último cordero agradable a Dios en esta tierra. Amén, hermano. Esta mujer sabía y humillada dijo: yo, Señor, yo te he tocado. Y Jesús, ¿qué le pudo haber respondido?
tu fe, escucha hermano, tu fe te ha salvado. Únicamente la fe, porque Jesús en ese momento no mencionó palabra. La mujer solamente lo tocó, pero con una convicción, con una certeza. También te quiero hacer referencia en Juan 5, 1, 18, el paralítico de Betesda. También las tienes que conocer, unas sanidades. Dice que en Betesda, en la fiesta de los judíos, en Jerusalén, dice que en el estanque se movía el agua cuando bajaba el Espíritu Santo de Dios. Dice que el agua se movía y el que se metiera en ese momento que el agua se estaba moviendo era sanado, era liberado de sus cadenas, era un hombre libre, un hombre sano, salvo. Dice la palabra, dice que había un paralítico que estaba allí, apartado, esperaba meterse al agua, pero cuando él lograba que alguien lo condujera al agua y lo metiera en el agua, ya habían pasado, me imagino, digo, si tú sabes que hay un milagro para dar, que hay algo muy bueno para dar, que hay algo que puede cambiar tu vida, y bueno, y es para una sola persona. Yo calculo que serían millones de personas que quisieran ese milagro, porque es un solo milagro, una vez al año. Así que digo, yo lo quiero ya, no voy a esperar un año, ni que me toque. Creo que me agolparía allí esperando, haría una vigilia de 4, 5, 10 años, o no sé, o semanas, o no sé, plantaría una carpa allí hasta que recibiera mi milagro, ¿no? Creo que tú harías lo mismo. Pero este hombre no tenía quien lo condujera. Y dice, cuando el Señor lo vio, dice la palabra de Dios, que le preguntó qué esperaba para meterse al agua, qué esperaba para cuando bajara el Espíritu Santo se metiera al agua y recibiera la sanidad. Y él le dijo, humilde de corazón, me imagino que hasta con lágrimas en los ojos, porque era un hombre que no tenía movilidad, estaba en su lecho, dijo, Señor, no tengo que me meta. Y dice que el Señor se conmovió en misericordia y le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento el paralítico se levantó, recibió ese milagro. Y eso es lo que quiero enfatizar, que no en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, que el Señor viene pronto, que no tenemos el tanque de Betesda, que no tenemos que esperar que nada se mueva para recibir el Espíritu Santo, porque a través del bautismo nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros, vive en nuestro corazón. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios es el que te sana. El Espíritu mismo de Dios es el que te liberta. Amén, hermano. Y si tú tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, no hay nada imposible, no hay nada que pueda contra ti, no hay problema que se pueda avasallar en tu vida, no hay dificultad, no hay nada, hermano, que esté contra ti, porque tú, en tu corazón, mora el Espíritu de Dios. Amén, el mismo Espíritu de Dios. Amén, hermano. Y también quiero referirte porque esta muchacha me contaba que había ido a iglesias, sectas, no sé, digo, a lugares donde se dicen hijo de Dios y predican otros libros. Está bien, tengo que reconocer que muchos de los libros de sectas tienen versículos bíblicos sacados de contexto, ¿no? O con explicaciones apócrifas, y adoran otros hombres. Y bueno, de esa manera, digo, llevar a la perdición a los hermanos, porque nosotros el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, la encontramos únicamente en la Biblia. En la palabra de Dios, en la Biblia es el manual perfecto para nuestra vida, es el libro, porque es más que un libro, pero
en sí es un libro que dice cosas de hace 2000 años atrás, pero que se reflejan hoy día. Hay predicciones en la Biblia que se escribieron 2000 años atrás, que hoy día suceden. Lo que Jesús enseñaba hace 2000 años atrás, que iban a pasar en las futuras generaciones, hoy día está sucediendo. Así que es verdadero. Y eso lo sabemos, no creemos, sino se lo sabemos, tenemos la convicción, creemos, y la palabra creer es tener la certeza, según el diccionario. Así que nosotros tenemos la certeza de que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios fue inspirada, la Biblia fue inspirada por Dios a los hombres para que la escribieran, para que nosotros tengamos una guía. Amén, hermano, para que nosotros tengamos la palabra de Dios escrita y podamos entenderla. Bueno, me estoy yendo por la rama. En Lucas 7:1-10 dice que había un centurión romano que tenía un siervo enfermo. No nos olvidemos que los centuriones romanos en esa época perseguían la iglesia, perseguían a Jesús. Más allá, digo, los romanos fueron el gobierno romano de esa época, fueron los que crucificaron a Jesús. Amén. Libertaron a Barrabás y condenaron a Jesús. Pero Jesús vino para eso. Jesús vino para pagar por nuestros pecados, para pagar por tus errores, para pagar por mis errores, para pagar el precio de su vida por mi vida, por tu vida, hermano, y por las vidas de mi hermana, como yo le contaba. Yo le contaba que Jesús murió en la cruz por ella, por mí, por mis hijos, por ti, por el vecino. Solamente Él nos pide que creamos, que le abramos nuestro corazón. Porque si nosotros no le abrimos nuestro corazón a Jesús, es imposible que Jesús obre en nuestra vida, porque nosotros no lo dejamos entrar, nosotros no lo dejamos participar, nosotros no le damos nuestra vida, no ponemos nuestra vida en sus manos. Es muy difícil, porque hay gente que te dirá: estás loco. Hay gente que te dirá: es imposible, algo detrás tiene que haber, algo tendrás que estar esperando. Pero no, esperamos solamente al Señor, la venida del Señor. La venida del Señor está próxima. Y bueno, volviendo a Lucas 7, dice que este centurión le decía que si Jesús solamente dijera las palabras a distancia, allá muy lejos, el siervo iba a ser sanado, no lo dudaba. Porque más allá de pertenecer al ejército que perseguía a Jesús, el hombre sabía que era un hombre milagroso, un hombre de poder, porque él le decía: yo soy hombre de poder también, porque tengo siervos, tengo hombres que le digo: ve y van, haz y hacen, sin que yo tenga que ir a hacerlo. Tú solamente, le decía Jesús, si Jesús dijera las palabras. Dice la palabra de Dios que el siervo iba a ser sanado, y así fue. Jesús dijo: nunca